el reino de Eliria brillaba bajo el manto de la luz de Luminar. La gente decía que era un milagro, un bastión de pureza en un mundo plagado de oscuridad. Sus ciudades, construidas sobre la piedra y la fe, se alzaban como templos del orden. Los campos eran fértiles, el cielo siempre despejado, y las voces del clero resonaban como cantos de esperanza. La paz parecía eterna, y Eliria, en su soberbia, no se imaginaba que su caída sería tan inmediata ni tan brutal. Elara, una joven de ojos claros y cabellera dorada como el sol, se encontraba en el centro de todo eso. Fue criada en el templo de Luminar, en la capital del reino, donde los clérigos enseñaban las virtudes del Señor de la Luz Eterna. Elara no conocía más que la devoción, la pureza de sus oraciones y la luz que, según el clero, guiaba cada paso de sus devotos. Desde niña, sus manos, aunque suaves, tocaban el corazón de la gente. Milagros simples, pero milagros al fin, una curación milagrosa de fiebre, una bendición que otorgaba la esperanza a los moribundos. La gente la veía como la flor más pura de Eliria, la joya del reino, y con ella, el reino parecía perfecto. Era una santa, o al menos, eso pensaba ella. La imagen del sacrificio y la pureza en su rostro, su voz tan firme en las plegarias que parecía fluir del mismo alma de Luminar. La luz siempre prevalecerá, decía el clero, y Elara, joven y llena de fe, lo creía con todo su ser. El reino era un reflejo de eso, la nobleza se vestía con ropas blancas y doradas, mientras las gentes comunes vivían en paz, sometidos a la divinidad, seguros de que la luz de Luminar nunca se apagaría. Pero en las sombras, donde pocos miraban, los signos de corrupción ya se habían establecido. Los clérigos de mayor rango, aunque vestidos con sagrado esplendor, susurraban sobre riquezas y poder. El oro de los templos se acumulaba, y las vidas de los pobres apenas valían un suspiro. Los nobles comían y bebían hasta embriagarse, mientras los campesinos se agotaban en los campos. Los altares, donde alguna vez se predicaba la misericordia, se habían transformado en lugares de comercio, de sacrificios que no solo eran materiales, sino también espirituales. Elara, sin embargo, vivía en su burbuja, aislada de esas realidades. Durante años, dedicó su vida a la oración, a la enseñanza de los más jóvenes y a la sanación de los enfermos. Sus días eran largos, y las noches estaban llenas de sueños que, aunque tranquilos, ya albergaban un susurro de inquietud. Ella sentía la paz, sentía la pureza de su fe, y no entendía por qué todo a su alrededor, aunque imperfecto, parecía ser el reflejo de una voluntad divina. En los pasillos del templo, la figura de su padre, un antiguo caballero caído en deshonor, aún era venerada por los demás clérigos. Él le había hablado de la lucha, del honor, del sacrificio. La luz de Luminar puede cegarnos, hija, le decía en voz baja. Pero no olvides que el mundo no es solo luz. Elara ignoraba esas palabras, pues no entendía que la luz también era sombra, y que el reino que amaba estaba ya marcado por una oscuridad que no podía ver. La vida de Elara, aunque llena de devoción, estaba a punto de ser destrozada. Nada en sus sueños o en sus rezos podía haberle preparado para la tormenta que se desataría sobre Eliria. Una mañana, en el cielo aún puramente azul, las campanas de la catedral sonaron con un repique que Elara nunca olvidaría. El eco de ese sonido resonaría en su mente durante el resto de su vida, transformado en un presagio, en la última señal de la paz antes de la catástrofe. Era el día en que el reino de Eliria cayó, y con él, la santidad de la joven santa. Pero eso aún no lo sabía. Lo único que Elara veía mientras miraba el horizonte,
Desde el balcón del templo, era la luz del sol brillando en su rostro, sin imaginar que sería la última vez que esa luz la tocaría de una forma pura. Porque el mundo de Elyria, su mundo, estaba a punto de desmoronarse.